Dice la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo, crea en Él, tenga la vida eterna, y el día postrero Él nos resucitará. Así que cada uno de nosotros debemos en nuestro diario caminar, cuando nos acercamos a Dios, tener claro que el fin de la voluntad de Dios es que Él nos levante en el día postrero y nosotros seamos partícipes de la resurrección en Cristo. Hoy en día podríamos listar todos los problemas que hay en la sociedad, y la única conclusión a la cual podemos llegar es que todos los problemas de los hombres, todo sea cual sea espiritual, sea moral, sea afectivo, sea de conducta, o sea económico, es por causa del pecado. Todo el desorden que hay en la humanidad es por causa del pecado. Todo el desorden que hay en nuestra sociedad es por causa de que un día nosotros nos opusimos a la voluntad de Dios. Así que el título de la predicación de hoy es El pecado que Dios no perdona. El pecado que Dios no perdona. Ese es el título de hoy. Así que cuando nosotros vamos y estudiamos el origen de todos los problemas, habrá momentos en el cual el llegar al punto en el cual el hombre o la mujer que están estudiando dichos problemas no podrán llegarán a un punto en el cual quedan vacíos, ya no tienen más respuestas. Por ejemplo, los médicos, ellos tratan la salud de los hombres para que nosotros tengamos bienestar, pero hay sucesos en los cuales ellos no tienen respuesta. Ellos controlan la medicina y controlan las enfermedades, pero el origen como tal, el origen dado a las enfermedades, no lo tienen. De lo contrario, las evitaríamos. Y el evitarlo no es la vacuna, porque la vacuna lo que hace es que cuando usted llega a la enfermedad, esa vacuna pelea contra la enfermedad, es decir, que no se evita la enfermedad, no se evita el mal en el cuerpo. Pero ellos no entienden, o por lo menos los que no creen en el Señor, no entienden que el nacimiento de la enfermedad en el hombre viene a través del pecado. Ahora, cuando nosotros vemos el comportamiento de los hombres y vamos y estudiamos el por qué pueden haber reacciones violentas entre hombres y mujeres, pueden llegar a ver que hay un contorno social en el cual afectó el crecimiento de esa persona y en el cual hizo que esa persona se desarrollara con ciertas características violentas. Pero cuando encuentran a una persona que estuvo dentro del mismo contexto, recibiendo las mismas palabras, la misma enseñanza, todo igual, y que no es como los demás, su teoría se rompe. Y que aún si nosotros miramos a alguien que creció en un contexto social adecuado o el ideal que nosotros quisiéramos para que alguien tenga una buena conducta, también tenemos rasgos o historia en la cual han sido muy malos. Y si vamos a la parte económica, estudiaríamos cómo toda la sociedad podría tener una mejor economía. Pero cuando abrimos nuestros ojos nos damos cuenta que todos estamos dentro de un sistema tan absurdo que puede haber una persona que no tiene dinero para vivir ni siquiera un día, como puede haber una persona que se puede gastar todo el dinero que quiera durante su vida y le sobra. Es absurdo el sistema en el cual estamos económico, pero no entendemos que todo está o todo se daño cuando el hombre pecó. Todos nuestros males son a raíz del pecado.
tenemos que padecer, todo lo que nosotros tenemos que sufrir es a raíz del pecado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a raíz del pecado? Bueno, cuando el hombre desobedeció a Dios, perdió esa parte intachable que tenía dentro de sí y se opuso a Dios. Y al oponerse a Dios, fácilmente en el transcurrir de Génesis comenzamos a darnos cuenta de todo lo que sucede. Tan pronto el hombre se equivoca, se opone a Dios, inmediatamente tiene su primera diferencia con su mujer y le dice: fue ella la que me convidó, fue ella la que me impulsó a mí al fruto, a comer del fruto. Y paso a seguir, entonces Dios da el mandato y dice: ahora tu deseo será para tu marido. Y más adelante vemos cómo encaína y maldad y mata a su hermano. ¿Por qué? Por egoísmo. Porque fue agradable la ofrenda de Abel para Dios y no la de Caín. Y más adelante vemos cómo en Babel el hombre ya sueña con poder. Y comienza a ver los grandes poderosos de la tierra. Y entonces comienza a salir del deseo del corazón ese deseo por ser más grandes unos de otros. Pero ¿cuáles fueron las palabras que dijo Satanás antes de que Adán y Eva comieran del fruto? Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás en el cielo? Que quiso ser como Dios, quiso subir a la altura de Dios, quiso tener la misma autoridad de Dios, deshonró, blasfemó contra Dios. Así que ahora nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, viene todo eso a nuestras vidas. Y entonces hablaríamos: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la enfermedad? Hablemos de lo más sencillo. A raíz de añorar poder y dinero, se activó la industria. Hubo la revolución industrial y entonces todas las empresas y todas las personas se volcaron a las ciudades para comenzar a trabajar en la industria. Todo gracias a Francia. Y entonces comenzó la revolución industrial y ya el trabajo no era en el campo, sino que ahora era en las ciudades, en la industria. Y la industria llegó a evolucionar tanto que inicialmente era una parte mecánica, pero ahora la industria tiene que ver con todo, se necesita industria. Ahora hay industria hasta para ordeñar vacas. Meten una vaca en una bodega y en esa bodega ya hay una industria en la cual ya no hay gente que ordeña, sino que les conectan unas chupas y a producir leche. Hay industria para todo, así que todo se volcó tras la industria. Y fue tanto el tema que hasta la industria ha afectado a los animales y los frutos, que para poderlos transportar, entonces ahora les inyectan químicos y todos esos químicos vienen a nuestras vidas y pues eso pasa factura. Y cuando llegamos a ciertas edades estamos inhabilitados porque tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, los que comen mucho enlatado, mucho mercurio. Porque todo esto viene en nuestra vida y después, ¿pero por qué? Ahora hablábamos con Eugenio, ¿pero por qué de moda el cáncer? Bueno, pues por el ámbito en el que estamos. Ahora es más fácil comunicarnos, pero todas esas señales nos contaminan. La televisión, el internet, las señales, todo nos engañan. Pero a pesar de eso es un motivo por el cual nos enfermamos. Pero otro de los motivos es porque a nuestro cuerpo vienen y se albergan demonios, los cuales causan y dañan nuestro cuerpo, causando enfermedad. Pero ¿por qué el hombre se fue tras la industria? ¿Eso qué tiene que ver con el pecado? Por el deseo de poder, por el deseo de materializar sus sueños, de ser más poderosos que los otros. Así que todos nuestros orígenes de males como humanidad están en el pecado. Así que estamos alejados de Dios por causa del pecado. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la Escritura:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros estamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Todos nosotros estamos inhabilitados para acercarnos a Dios. ¿Y cuál es el pecado que comete el hombre? Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo número 4, versículo 17. Dice la Escritura: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vean conmigo nuevamente, por favor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es el pecado que comete el hombre? Que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. A veces, cuando vemos el huerto del Edén, pensamos que el pecado como tal fue que ellos comieron del fruto, pero no, el pecado como tal no era ese. El pecado como tal fue que Dios dijo: no coman del árbol, porque el día que coman de él ciertamente morirán. Así que, ¿qué fue el pecado de ellos? Que desobedecieron. Sabiendo hacer lo bueno, que era no comerlo, hicieron lo malo. Así que el pecado es eso. Dios nos dejó su Escritura para que sepamos qué es lo bueno y para que así permanezcamos rectamente delante de Él. Así que, por ejemplo, si nosotros sabemos que es bueno orar y no oramos, estamos pecando. Si nosotros sabemos que es bueno escudriñar la Escritura diariamente y no lo hacemos, estamos pecando. Si nosotros sabemos que la Escritura nos mandó a congregarnos los días domingos, porque es el día del Señor, es el día que celebramos nuestra libertad, es el día que celebramos nuestra redención, es el día que celebramos el amor manifestado de Dios hacia los hombres porque nos distribuyó la gracia, es el día que celebramos porque Cristo deshizo las obras del diablo, es el día que celebramos porque fuimos libres de las ataduras del diablo, es el día que celebramos porque fue el día cumbre en el cual se le dio la gloria a Dios, porque ese día el mismísimo Dios se levantó en medio de la muerte y venció la muerte avergonzándola. Así que se dio testimonio de que el nombre de Jesús era el nombre sobre todo nombre. Porque aún los ángeles con todo su poder no pueden vencer la muerte espiritual. Así que si nosotros sabemos que debemos salir a anunciar el Evangelio y no lo hacemos, estamos pecando. Así que si nosotros sabemos que dar la vida es lo bueno por causa de Dios y no lo hacemos, estamos pecando. Pecamos en el mismo instante que sabemos que es hacer lo bueno y no lo hagamos. Incurrimos en falta. Así que estamos alejados de Dios. Romanos capítulo 3, por favor, versículo 9. Dice la Escritura: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué está describiendo esta porción? Está describiendo lo que hay en nosotros desde el mismo instante que nos opusimos a Dios. Dice que no hay ni aún uno justo, que
que no podemos encontrar caminos de paz. No podemos encontrar caminos de paz. Miren, póngase a empezar por un segundo. La paz que están negociando las FARC y el gobierno colombiano en Cuba es una paz que simplemente están buscando es cambiar su diferencia, cambiarla en términos. Porque lo ideal de esa paz sería que ellos lleguen a formar su propio partido político y tengan la opción de llegar a poseer una posición de gobierno aquí en el país. Pero, ¿usted ve paz entre partidos políticos? No hay tal. Así que aunque alcanzaran ese punto, no pueden. Porque no hay paz que el hombre pueda otorgar. Y si la otorga, Jesús dijo que el mundo sí da paz, pero no la paz que Dios da. Nunca nos podrá dar la paz. Por ejemplo, en la casa yo puedo vivir con paz con mi esposa. Ayer estaba en paz con mi esposa. Hoy estoy en paz con él. Pero un día a otro puede, aquí se alborotó todo y se dañó la paz. Pero la paz que Dios da es diferente, porque es una paz para siempre. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué más dice la Escritura? Dice el versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué el hombre mata al hombre? Que no hay temor de Dios. ¿Por qué los hijos no se sujetan a sus padres? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué el esposo no honra a su esposa? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué la esposa no honra a su esposo? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué los hombres se acuestan con hombres? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué las mujeres se acuestan con mujeres? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué el hombre no incurrir en pecado y se acuesta aún con animales? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué los hombres añoran poder? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué no somos capaces de perdonar? Porque no hay temor de Dios. Y es que la etapa del pecado fue que se acabó el temor a Dios. Así que como se acabó el temor a Dios, cada cual anda por su propio camino. Y el problema no es que cada cual ande por su camino, somos libres de hacerlo. El problema es que nos estamos condenando a ir por ese camino, porque solamente hay un camino en el cual hay vida, pero si usted y yo escogemos ir por un camino diferente al cual hay vida, pues vamos a estar en muerte. Así que el problema del hombre es el pecado, oponerse a la voluntad de Dios. No porque sencillamente se oponga a Dios, entonces Dios se enojó y los va a condenar. No. Es que si nosotros nos apartamos de Dios, esa misma decisión es nuestra condena. Estar separados de Él. Y nosotros fuimos creados para estar apegados a Él. Él nos creó para estar apegados a Él. Así que si nosotros estamos separados de Él, el propósito con el cual fuimos creados ya no se cumple. Y esa es la condena. Pero esa condena la escogimos usted y yo en el huerto, a través de Adán. Así que por eso estamos condenados, porque nos apartamos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, cuando miramos a una persona, pensamos que el pecado que debe solucionar primero es que deje de mentir, es que deje de prostituirse, es que deje de robar, que deje de fumar, que deje de beber licor. Y nosotros debemos abandonar esas cosas. Pero el primer pecado que las personas deben conocer es el que Dios no perdona. Y cuando cada persona nazca de nuevo, vendrá algo nuevo a su
conducta. El problema del hombre es que entienda que su conducta errada delante de Dios está en su esencia. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Acompáñenme, porque primero quiero que conozcamos cuáles son las consecuencias por el pecado. Y una de las primeras consecuencias es que estamos separados de la gloria de Dios. Ahora acompáñenme por favor a Isaías, capítulo 59. Versículo 2. Dice la Escritura: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por causa del pecado nos separamos de Dios. Por causa del pecado ya no podemos ver su rostro. ¿Cuál es el rostro de Dios? ¿Cuál es la cara que nosotros conocemos de Dios? Jesús. Cuando digo cuál es la cara, no estoy diciendo que es que haya más caras, no, sino cuál es el rostro que nos ha mostrado. ¿Cuál es la imagen de Dios? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Así que cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo incurrimos en pecado, nos separamos de Él porque estamos oponiéndonos a Él. Ya no podemos ver su rostro y Él ya no nos escucha por causa del pecado. Así que sí es verdad que si usted está en paz con Dios y los de afuera le dicen, ore, que a usted Dios sí lo escucha, eso es verdad. ¿A usted sí lo escucha? Porque usted está en paz con Dios. Ahora, el problema es que usted tampoco está en paz con Dios, pues ni a ellos ni a usted lo escuchan. Pero entienda que si alguien está apartado de Dios, Dios no lo escucha. Así que cuando alguien dice, no, es que a pesar de que yo andaba en mis pecados, yo clamaba a Dios y Dios me escuchó. Dios no lo va a escuchar si usted está en pecado. Dios no escucha las oraciones del que está muerto. Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Dice la Escritura, Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Perdón, solamente el 5. Tan pronto como Dios creó al hombre y después Dios le da soplo en su vida, tan pronto comienza a ocurrir eso, él se da cuenta que lo único que encuentra en el hombre es el mal. ¿Pero por qué? No fue porque Dios lo haya creado mal, sino porque porque el hombre decidió oponerse a Dios, hacer su voluntad y no cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado. Así que mientras nosotros estemos en nuestros pecados, lo único que va a maquinar nuestra mente es hacer el mal. Salmo 119, por favor. Versículo número 29. Perdón, 129. Salmo 119, verso 129. Dice la Escritura: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Amén. ¿Qué está diciendo la Escritura?
Entendamos el 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Cuando nosotros escuchamos la Biblia, escuchen muy bien por favor iglesia, cuando usted y yo leemos la Biblia, aquí no encontramos un libro sistemático que nos diga el pecado es esto y los pasos para dejar el pecado son 1, 2, 3, 4. Y tampoco nos dice 5 maneras para sostenerse sin pecado, 1, 2, 3, 4. Y tampoco nos dice este es el método. No. Cuando nosotros leemos la Biblia, lo que encontramos allí son historias, ¿cierto? Encontramos la historia de Adán, la historia de Eva, la historia de Caín, la historia de Abel, la historia de Sem, la historia de Jacob, la historia de Abraham, de Isaac, de Noé, de sus 3 hijos. Encontramos la historia de las tribus, encontramos la historia de José, la historia de Moisés, la historia de Josué, encontramos la historia de los jueces, de Débora, de Sansón, de Gedeón, ¿cierto? Encontramos la historia también de los reyes, de los profetas, de Samuel, de David, de Saúl, de Salomón, de Roboam, de Jeroboam, ¿cierto? Encontramos la historia de varios pueblos, de los caldeos, de los filisteos, de los babilonios, de los egipcios, de los judíos. Encontramos un sinfín de historias y llegamos al Nuevo Testamento y encontramos la historia de nuestro amado Salvador y Señor. Y encontramos la historia de Juan, de Mateo, de Lucas, de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Marcos, de Aquila, de Apolos, del anciano al cual Juan le escribe. Encontramos la historia de soldados romanos, de los del pueblo de Corintios, de los de Tesalónica, de Colosenses, de Filipenses, de los Efesios, de los Gálatas. Encontramos con la historia de los que escucharon la predicación en Roma, los que escucharon la predicación en las islas. Encontramos la historia de la humanidad en la Biblia, pero no encontramos un libro sistemático que nos dice esta es la manera para salir del pecado, este es el problema del hombre. Lo que encontramos son muchos testimonios, porque esas historias vienen a ser testimonios de lo que Dios es. No es la historia del hombre, es la historia de Dios contada a través de los testimonios de muchos hombres y mujeres, porque también hay mujeres. Está Débora, está Ruth, está Esther, está Tamar, está Rahab, está María, la madre de Jesús, está María Magdalena, está María la hermana de Lázaro, está Marta la hermana de Lázaro. Hay muchas mujeres también que dieron testimonio del Dios vivo. Y todos estos testimonios alumbran nuestra vida porque nos muestran lo que le va a ocurrir al hombre sin importar la época, la sociedad, la jerarquía, si es pobre, si es rico, si es de buen parecer o si es feo. Son testimonios de todo talante. Y esos testimonios alumbran nuestra vida. Pero no es la historia del hombre la que muestra la Biblia. La Biblia muestra a través de los testimonios de unos hombres y unas mujeres al Dios vivo, al Dios verdadero. Así que por eso el salmista dice en el versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Por eso en Hebreos capítulo número 11 dice, el amor que han tenido muchos hombres a través de la fe, y habla de todos estos hombres que yo le nombré, y al final dice el autor de Hebreos, y tanto tiempo me haría falta para hablar de todos aquellos que dieron la vida, que fueron aserrados, que fueron echados en los leones, que fueron metidos en hornos, que fueron aserrados, que fueron descuartizados, aquellas mujeres que vieron a sus hombres morir y que los esperan el día de la resurrección. Y comienza el capítulo 12 diciendo, tenemos una tan grande nube de testigos que cualquiera de nosotros que llegue a decir que la palabra no es verdad, seremos condenados por eso.
Porque hay una gran multitud de testigos diciendo lo que está escrito aquí es verdad. A tal punto que dieron su vida por estos testimonios. Dieron su vida por estos testimonios. Así que por eso el salmista dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Porque todo aquel que no crea en el Señor, el día final, todos estos testigos se pararán y le van a decir a ese hombre, supongamos, no le estoy diciendo que sí va a ser, pero le van a preguntar: ¿usted creyó? No, yo no creí. ¿Y por qué no creyó? Miren todos los que han creído y vinieron antes que usted o estuvieron en su mismo tiempo. ¿Usted por qué no creyó? Porque van a ver todos estos testigos para decir que las palabras de Dios son verdad. Pero no quiere decir que Dios no iba a dejar los testimonios. Por eso hay testimonio hoy en día todavía de que la palabra es real, de que la palabra corre y que causa vida. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando dice los simples, son todos aquellos que han desarmado su corazón y quieren escuchar la palabra. Así que dice que cuando escuchamos el Evangelio, que cuando escuchamos la Escritura, esa palabra viene a alumbrarnos, esa palabra viene a darnos vida. Y por lo tanto usted y yo escuchamos esos testimonios y la exposición de esos testimonios da luz a nuestro corazón. Por eso el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan son tan preciosos, porque son la exposición de su propio testimonio acerca de lo que vieron y escucharon y palparon acerca del Verbo que se hizo carne. Ellos son testigos acerca de lo que Jesús vino a mostrarnos, acerca de que la palabra se cumplió y vienen a traer luz a nuestra vida, la cual está en tinieblas por causa del pecado. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8, versículo 34. Dice la Escritura: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero ¿él por qué les está diciendo esto? Porque en el versículo 32 les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos pensaban que él les estaba hablando de que estaban esclavos de alguna nación. Pero Jesús lo que les estaba diciendo era que estaban esclavos bajo el poder del pecado, bajo el poder de Satanás. Y dice: el que hace pecado. Cuando dice que el que hace pecado es esclavo del pecado, es todo aquel que voluntariamente se opone a Dios, que peca voluntariamente. Es decir, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese está siendo esclavo del pecado. Pero el problema de la predicación hoy en día es que está enfatizada en la conducta. Pero pregunto, ¿la conducta de un hijo de Dios debe ser buena? Marcos, ¿la conducta de un hijo de Dios debe ser buena? ¿Sí? Jason, ¿la conducta de un hijo de Dios debe ser buena? ¿Sí? Luz Jardín, ¿la conducta de un hijo de Dios debe ser buena? ¿Sí? Luz Emilia, ¿la conducta de un hijo de Dios debe ser buena? Dice la Escritura que seamos intachables con los de adentro y con los de afuera. Pero el problema de la predicación de hoy en día es que nos quedamos aquí pensando en que en la conducta está ya la solución, pero no lo es. Hay un pecado que Dios no va a perdonar. Y no es precisamente la conducta. Acompáñenme por favor a Juan, ahí atrás. Juan capítulo número 3.
versículo número 16. Dice la escritura del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero eso. Yo quiero creer en él y tener la vida eterna. Y miren lo que dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué envió Dios a su Hijo? A salvar, es decir, ya hay una condena. ¿Y él vino fue a qué? A salvar, a sacar de la condena, a librar de la condena, a librar de la esclavitud. Él no vino a condenar. Él vino fue a librar de la condena. Versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es condenado? Por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero cuando hablamos de creer en el nombre del unigénito, no es decir, yo creo en Jesús. No. No, es que mire, sin perder Juan 3, mire Juan 8 nuevamente, por favor. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A ellos fue a los que les dijo: y conoceréis la verdad os hará libres. Luego les dice en el versículo 34: ustedes, si practican el pecado, si hacen pecado, son esclavos del pecado. Y en el versículo 44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que cuando dicen que a los que creen en él son libres de la condena, es decir, ya no son condenados, no se refiere simplemente a decir, yo creo en Jesús, sino que escuchan la palabra, le creen a las palabras de Jesús. Y creer no es decir, Juan, ¿tú crees que Jesús vivió en medio de los muertos? Es decir, que Él resucitó. Sí. No. Se trata de ponerlo en práctica. ¿Tú crees que Jesús sana enfermos? Sí. ¿Tú crees que si oras en el nombre de Jesús puedes sanar enfermos? Sí. Bueno. ¿Tú crees que la palabra de Dios es verdad? Sí. ¿La obedeces? No. No le has creído a Jesús. Porque creer es obedecer. Cuando el padre le dice al hijo, ve y buscas trabajo, ¿y qué hace el hijo? Alista su hoja de vida, la prepara, la mete en una carpeta y sale a buscar. Cuando está obedeciendo, ¿qué quiere decir? Que le creyó al papá que si tomaba un papel que tiene su nombre y su currículo y sale a buscar trabajo, le van a dar trabajo, le creyó, por lo tanto obedeció. Así que si usted y yo creemos en Jesús, le creemos a sus palabras, eso es fe. Fe no es decir yo creo. No. Porque si usted tiene esa fe, pues bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no le creyeron a las palabras de Jesús. Por eso son demonios. Así que hay que obedecer las palabras del Señor si usted realmente cree en Él. La muestra de que usted le cree y cree en Jesús es que usted obedece sus palabras. Esa es la muestra. Y si usted le cree, usted está libre del pecado. Mire el versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando leímos Génesis dice que Dios vio que de continuo el hombre andaba en mal. ¿Por qué el mundo va a ser condenado? Porque la luz vino y amaron más las tinieblas. Le voy a explicar algo.
No es que la condena fue porque vino la luz y no la recibieron, no. Es que el hombre ya estaba condenado. Y el hombre va caminando hacia la condena. El hombre va caminando hacia la condena. Pero viene la luz. Y aunque el hombre va caminando hacia la condena, dice, no, yo no creo en esa luz. Yo no acepto esa luz, quiero seguir viviendo en tinieblas. Y como sigue viviendo en tinieblas, ¿cuál va a ser su fin? La condena. Entienda que Dios vino para salvarnos, no a condenarnos. Él nos creó para que heredásemos, no para que fuéramos condenados. El infierno nunca fue creado para los hombres. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero por cuanto el vencido es esclavo del vencedor y el hombre se deja vencer por la tentación del diablo, pues el hombre viene a ser siervo del diablo, y donde está el rey, allí están sus siervos. ¿Entiende cuán grande es la misericordia de Dios? Que aunque usted y yo no nos podemos salvar con nuestras propias fuerzas, porque aunque nuestra conducta sea muy buena, lo único que nos puede librar de la muerte es la vida. Y no hay vida en nosotros mismos, porque nosotros perdimos nuestra vida en la muerte, en nuestros pecados. Dice que la paga del pecado es la muerte. Así que aunque nosotros tengamos una muy buena conducta, la conducta no da vida. Así que además de la conducta tenemos que creerle a Jesús, porque Él es la vida y es el único que nos puede sacar de la esclavitud de la muerte. Pero lo que el mundo está escuchando es que Jesús vino a modificar la conducta, y Él lo que vino fue a sacarnos de la esclavitud de la muerte. Tenga por claro, tenga por seguro que todo aquel que crea en el nombre de Jesús, hasta su conducta cambia. Porque el cambio en el Evangelio, el nacer de nuevo en el Evangelio, no es de afuera hacia adentro, es de adentro. Es que tenga vida en el Espíritu para que viva eternamente. Y allí se cambia todo de adentro hacia afuera. Créalo, por favor, créalo y predíquelo. Job 32:8. Por favor, acompáñenme. Job, capítulo 32, versículo 8. Guarde siempre esta palabra, es una palabra sencilla, pero nos ayuda a entender algo muy bueno. Job, capítulo 32, versículo 8. Dice la Escritura: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Mire, todos los hombres tienen eternidad en su corazón. Todos los hombres tienen eternidad en su corazón. Todos. Es decir, tienen espíritu. Esa es la eternidad que nosotros tenemos dentro, el espíritu. Cuando se muera nuestro cuerpo físico, quedaremos en nuestro cuerpo espiritual. Y en ese cuerpo espiritual es que habitaremos ya. En este momento habitamos en los dos al tiempo. Pero cuando se acaba este cuerpo material, que es corruptible, que se envejece, que se enferma, que se duele, que se extingue, que es temporal, usted y yo seguiremos caminando, viviendo, moviéndonos, respirando espiritualmente. Pero espiritualmente no quiere decir que es algo teórico, fantasioso o que es menos real. Al contrario, es más real. Porque usted la condena no la va a recibir en su cuerpo, la va a recibir en su espíritu. Así que lo que nosotros tenemos eterno en nuestro corazón, en nuestro ser, es el espíritu. Mire lo que dice nuevamente: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Soplo, cuando aquí dice soplo, no es que yo llegue. Cuando habla del soplo, está hablando de aire, y en la traducción también quiere decir espíritu. Ay, no, pastor, usted está hablando de algo que no es. Bueno, acompáñame por favor
a Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que ¿cuál es el soplo que nos hace entender al Omnipotente? Las palabras que Jesús nos dio. Por las palabras que Jesús nos dio fue que he quitado el velo y nosotros pudimos entender lo que sucedía con la humanidad por causa del pecado. Y Él nos mostró el camino hacia el Padre y nos liberó del pecado. Él dijo: yo soy la verdad, y el que conoce la verdad es libre. El que cree en la verdad es libre. Así que Él es el soplo, Él tiene las palabras que nos hacen entender al Omnipotente. Las palabras de los hombres no nos hacen entender al Omnipotente. E insisto, aunque usted diga el mismo discurso del Señor Jesucristo, si usted no tiene el soplo de vida, es decir, las palabras espirituales dentro de su espíritu, es decir, si usted no tiene vida en su espíritu, ese discurso que usted diga no va a producir nada. Es necesario que dentro de usted haya vida para que de su interior corran ríos de agua viva y los que están muertos en vida reciban el agua de vida y su sed sea saciada y nunca más tenga sed. Y que coman de su carne, que es su palabra, es su obedecer, es su voluntad. Y digo, mi alimento es este, que haga la voluntad del que me envió. Que coman su carne y nunca más tengan hambre. Porque cuando usted y yo conocemos al Señor, se nos acaba la carrera de estar buscando una posición en este mundo. Porque ¿cuál es la carrera de este mundo? Casa, carro, estudio, posiciones, poder, dinero, comida por montones. Pero por eso cuando usted come de Cristo, ya nunca más tiene sed ni hambre. Porque ya usted no está bajo el yugo de Satanás que utiliza por el pecado para intentar que usted se satisfaga con las cosas de este mundo, sino que usted ya no tiene más hambre y más sed porque entiende que Él es su todo. Así que cuando usted conoce a Cristo, usted es libre del pecado y usted ya no ve más por este mundo. Usted ahora ve realmente la condición del hombre. Entienda que el mundo espiritual, su condición de pecado, es más real que cualquier condición que usted vea físicamente a los hombres y a las mujeres. El mundo espiritual no es el mundo imaginario, es un mundo más real que este mismo mundo, porque todo lo que vemos viene del mundo espiritual. Así que por eso es tan importante ir a predicarle al mundo que salga del pecado, que le crea a Jesús, y allí tendrá vida. Y cambiará también su conducta. Así que nosotros, iglesia, debemos ser aquellos que buscamos la santidad y reconozcamos al único mediador que nos dio libertad del pecado, a Cristo Jesús. Para terminar, por favor, acompáñenme Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús. ¿A través de qué? De la fe que tenemos en su obra, de que Él nos libertó de todo pecado, de que Él pagó el precio que nosotros debíamos cancelar por nuestras culpas, por nuestros pecados. Él nos pagó en la cruz del Calvario. Ahora somos libres. Acompáñenme por favor a primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted ya puede pronunciar estas palabras: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué podemos decir cuando hemos creído en Jesús? Que ya no estamos bajo el dominio del maligno, sino que usted y yo ahora vivimos bajo la presencia del Señor. Salmo número 91 que dice: el que habita bajo el abrigo del Omnipotente no temerá mal alguno. ¿Cuál es el abrigo del Omnipotente?
palabra. Usted está en tinieblas, usted prende la linterna y alumbra por donde caminar. Viene el enemigo, pues prepare la espada, que usted con la espada se defiende. Tiene falta de fe, protéjase con el escudo que es la fe que viene en contra de usted. Pero usted ya no está bajo el lazo del enemigo. Si tiene la fe puesta en Cristo Jesús y la palabra de Él, la que habita en su corazón. Gálatas 3:20, por favor. Dice la Escritura: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno, pero es mediador de muchos. Mire lo que dice: Él no es mediador de uno, pero Dios es uno. Así que Dios es tan poderoso que tiene el poder suficiente como para librarnos del pecado y hacerle frente a Satanás, para sacarnos de la condena. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente hay uno por el cual usted y yo podemos tener paz con Dios, y ese es Jesús. Por eso digo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Yo doy la paz entre el Dios único y entre los hombres, porque los hombres se separaron de Dios cuando pecaron. Así que yo vine a dar paz, yo vine a abrir el camino para que nos podamos volver a Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice la Escritura del Señor: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando del Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿De qué está hablando? En el antiguo pacto decía: usted pecó, pague. Usted pecó, pague. ¿Pero era suficiente? Nunca era suficiente. Todos los días había que derramar sangre. Nunca fue suficiente. Pero Él nos dejó una mejor promesa: el justo por los injustos, el dador de vida por los muertos, una vez y para siempre. ¿No le parecen buenas noticias? Usted ya no tiene que asesinar animales para ser salvo. Usted no tiene que pagar por la gracia de Dios. Así que cuando le pregunten que entonces por qué vale ofrendar, dígale que no es por eso. Es para ayudar a crecer la obra, no es para pagar ningún favor. Por eso también cuando le hablen de que parte para que Dios obre en su vida, tampoco parte, porque usted no pacta para nada de eso. Dios mandó diezmo y ofrenda, no hay nada más. No le quite ni le añada eso. La gracia no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Y si quiere ponerle un precio, sí la tuvo. La sangre de Cristo. Y ya fue paga. Ya fue paga. Así que ahora viva. Ya pagaron por usted. Es que cuando usted no cree en el Señor Jesús y ya le predicaron que Jesús pagó por usted los pecados, es como usted decir: mire, ya pagaron por usted su carro. Y usted: no, pero yo quiero ir a pagarlo. No, pero ya lo pagaron. No, pero yo quiero pagarlo otra vez. Hombre, ¿usted qué diría? ¿Tan tonto? No sea tonto. Aparte de todo, usted no tiene el dinero para pagarlo. Él lo pagó. Hebreos 9:15. Mire lo que dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pastor, pero entonces, ¿por qué la ley? El propósito de la ley era mostrarnos ¿qué? Nuestra condición como pecadores. Por eso alguno quiere levantar la mano diciendo: soy justo. Bueno, abra la ley y dígame si sale bien librado de algún mandamiento. No cojamos los más de 1400 mandamientos que hay, cojamos los 10 nomás. Y salimos trasquilados, salimos endeudados. Póngale
sabía que por cada pecado que usted comete diariamente debe ya una vida suya. Una vida suya. Cristo paga por eso. Cristo ya pagó. Hebreos 12, 24. Dice la palabra: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre más justa que conocían en el Antiguo Testamento, que fue derramada, era la de Abel. Pero dice que ahora nosotros tenemos un mejor mediador, y es la sangre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el único pecado que Dios no perdona es que usted no le cree a Él. Que usted no crea en su Hijo, porque en su Hijo puso todo honor, toda gloria, todo poder, toda gracia, para que toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de Señores, Rey de Reyes, que por Él fue hecho todo, para Él también fue hecho. En la casa le dejo de tarea que usted lea el Efesios capítulo número 1. Allí va a encontrar resumido todo lo que vimos hoy. Oremos.